Buenas, mi nombre es Daniel Herrera. Vamos a estar juntamente con mi compañera Mariela Aponte. Vamos a estar hablando sobre eh, el análisis, ¿no?, del sistema discreto, sistemas digitales, pero vamos a tocar el dominio temporal. Vamos a tocar también el tiempo de retardo y los errores de estado estable. Entonces, partiendo ya de esta premisa, entonces comenzamos con nuestro diagrama de bloques de un sistema continuo en el dominio DS, bastante sencillo, para así eh, desarrollar nuestra práctica, ¿no? Entonces tenemos nuestra figura con realimentación negativa unitaria, y tenemos nuestra función de transferencia de nuestra planta, tenemos el mantenedor de orden cero y nuestro muestreador con un periodo de muestreo de 1 segundo. Entonces lo que hacemos aquí es primeramente declarar nuestra variable s. Usamos el comando, usamos MATLAB, ¿no?, para desarrollar esto, y declaramos nuestra función de transferencia de la planta en dominio de S. Seguidamente lo que hacemos es etiquetar con la variable gz el comando 0D. Hacemos nuestra función de transferencia en el dominio de S, la convertimos en el dominio de Z. Lo que hacemos aquí en este comando es dando un tiempo de muestreo de 1 segundo y multiplicar el mantenedor juntamente con la planta, y esto lo convierte de una vez en el dominio de Z, dando así una nueva función de transferencia en el dominio de Z. Lo que hacemos después entonces es hacer nuestra gráfica usando el comando step. No lo coloqué aquí los comandos, pero primeramente para poder graficar esta respuesta temporal empleamos en MATLAB, convertimos nuestra GZ en el dominio de Z. Usamos el comando feedback para desarrollar la función de transferencia en lazo cerrado, y de esa forma poder graficar lo que ya acabamos de ver aquí. ¿Qué es esto? Esto es la función de transferencia en lazo cerrado, ¿ok? Tenemos aquí somos el comando DAM. Bueno, pero antes de explicar eso, vemos aquí entonces el tiempo de sobreimpulso, ¿no? 40%, que eso vamos a conversarlo dentro de un momento. Tiempo de establecimiento con un margen de 5%, y el TR, que es el valor que llega al 90% del escalón. Entonces podemos ver aquí, también tenemos nuestro periodo de muestreo. Podemos ver aquí los pulsos de 1 segundo cada uno. Vamos usando el comando DAM, podemos ver usamos el comando DAM para ver los parámetros de esta respuesta, que son los polos. Siempre se me olvida esto, ¿cómo se llama? Factor de amortiguamiento, perdón. Este es el factor de amortiguamiento, la frecuencia no amortiguada y el tau, ¿no? Se podría decir así. Entonces vemos aquí que usamos la función de transferencia de lazos abiertos o de trayectoria directa, y la reubicamos. Usamos el ZPK para reubicarla en su forma de ceros y polos, porque es en esta forma que se puede calcular el tipo de sistema. Como podemos ver aquí, vemos que ahí tiene un polo en z igual 1, y eso da a entender algo, que el sistema es de tipo 1 porque tiene un solo polo, ¿ok? El sistema es de tipo 1. Entonces con eso calculamos entonces nuestros errores de estado estable. Ya cuando es un escalón, la entrada es un escalón, entonces vemos que el error de estado estable de un escalón, que es se calcula el límite, ¿no? Calcula el límite y da como la constante de posición da infinito, y esto arroja que el error sea cero. La de una entrada de rampa, como el sistema de tipo 1, entonces da un error de 0.99955. Y para la parábola, que es de error de aceleración, la constante eh, la constante da 0, entonces dando el error de estabilidad, o de error estacionario, da infinito, ¿ok? Eso es empleando el análisis teórico que hay. Entonces llenamos la tabla
¿no? Con los valores que ya hemos conseguido, tenemos un máximo de sobreimpulso de 40%, muy grande, un escalón, el TR, tenemos el TD y tenemos el TS. Entonces vemos aquí los errores de estado estable de nuestro sistema, ¿no? De cómo responde. Entonces aquí hay un cuestionario para analizar. Entonces los criterios que usé aquí para hallar estos errores fue en la parte teórica, ¿no? Que se ve en clase para calcular esos errores. Entonces siempre es ese análisis teórico. Comenzando primero, como ya se le había dicho, comenzando ubicando primero qué tipo de sistema, porque eso ayuda muchísimo para ubicar rápidamente los errores de estado estable, ¿no? Ya vemos que el sistema es tipo 1 porque tiene un polo en z igual 1. Entonces, fue posible calcular cada parámetro de la tabla 1, pero eso no quiere decir que la respuesta sea lo más eficiente, ¿no? Podemos ver que tiene un sobreimpulso muy grande, un tiempo de establecimiento muy lento. Entonces, digamos que la respuesta sí la da, si hay respuesta, sí es factible, pero no es la más eficiente que se pueda decir. Continuamente lo que hacemos aquí en esta práctica es darle valores, ¿no? Darle valores no, ubicar los primeros puntos, 9 puntos la respuesta de salida de este sistema. Entonces lo que hacemos aquí yo lo que hice fue un método. También hay otra forma de hacerlo con comando en MATLAB, pero lo que usé aquí el método gráfico para poder hallar esos puntos rápidamente, ¿no? Donde el primer punto, como podemos ver aquí, es en, bueno, aquí me equivoqué, aquí debería ser 0, porque el primer punto aquí, primer periodo, debería ser en 0, y el segundo 0,3, 0,368, y así van calculando cada punto del escalón. Entonces se calcula y se llena esta tabla, ¿no? De las salidas en el tiempo discreto. Ok, este es el tiempo discreto. Entonces, ¿qué pasa? Que si observamos la gráfica, por eso que hay una pregunta muy interesante aquí, si observamos la gráfica, hay dos periodos donde el valor de la amplitud es igual, aquí en esta área. Entonces vemos allí que ese valor allí es igual. Entonces existe hay una pregunta respecto sobre eso, ¿no? Dice que es posible hallar un valor entre 3t y 4t que no fue construido apropiadamente. Pudiera estar allí el valor correcto del máximo sobreimpulso, y la respuesta es sí, se puede estar. Lo que hay que cambiar aquí sería ya es el tiempo de muestreo para tener una mayor resolución o una mayor precisión de esta, ¿no? Entonces sí se podría hallar cambiando el tiempo de muestreo. Es mi opinión, pues, ¿sí? Entonces entramos en una parte 2 de la práctica, donde ahora añadimos y trabajamos con el tiempo de retardo, ¿no? Tiempo muerto, se podría decir, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestro diagrama del bloque. Entonces ese retardo que se le añade aquí se representa, ¿no? O se quiere representar como que si fuera un tiempo que dura el computador en ejecutar el algoritmo de control. Entonces hacemos la simulación, ¿no? Primeramente realizamos el mismo procedimiento pero sin incluir el retardo. Entonces lo que hacemos es, rápidamente usamos MATLAB, definimos la variable z en el tiempo de muestreo 0,05, porque eso es lo que exige la práctica, ¿no? En ese tiempo de muestreo, como podemos ver aquí, y empezamos entonces a definir nuestro controlador en el dominio de z. Le ponemos un retardo. ¿Qué más hacemos aquí? Definimos la planta, le ponemos, convertimos la planta, ¿no? Le multiplicamos el mantenedor y le multiplicamos también el retardo. Entonces nos da una función de transferencia de este estilo. Entonces tenemos nuestro controlador, nuestra función de transferencia, se podría decir, de la planta con su mantenedor y su retardo. ¿Ok? Entonces tenemos aquí lo siguiente, tenemos aquí que nuestra función de transferencia del sistema, ¿sí? El sistema con el retardo.
Y tenemos aquí entonces otra función de transferencia. Tenemos nuestra función de transferencia. Esta es sin retardo. ¿Sí? Lo que hacemos nuevamente lo que hacemos es conseguir este GZP3 es sin el retardo, ¿ok? Como podemos aquí la misma planta, usamos el comando C2D, es la misma planta, pero aquí le multiplicamos el retardo. ¿Dónde está? Aquí le multiplicamos el retardo y aquí no se lo multiplicamos. ¿Por qué? Porque queremos es comparar, ¿no? Comparar los dos tipos de sistemas, con retardo y sin retardo. Entonces tenemos este System LC, que es con el retardo, y el System LC con el C1 con sin el retardo. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es la gráfica. Podemos notar aquí que a simple vista, porque hay una cosa que hay que detallar, que el retardo es algo muy pequeño, es de 0,001 segundos, y a simple vista diera como que si fuera la misma respuesta temporal. Pero si acercamos un poco más, vemos que el valor de la amplitud cambia un poco, ¿sí? Conforme se va desarrollando, van cambiando los valores de amplitud, como se puede ver aquí en la gráfica. Usando el comando step se emplea esa gráfica, ¿sí? Entonces conseguimos los primeros valores en tiempos discretos, ¿no? De salida, ¿sí? Del 1 hasta el 9, y llenamos nuestra tablita sin retardo y con retardo. Entonces podemos ver aquí que hay ciertos cambios de una a la otra, pero muy pequeños cambios por el tipo de retardo o por el valor de retardo que tiene. Entonces aquí yo desarrollé la pregunta y puse que a simple vista es difícil ver la diferencia de la respuesta, pero si observamos la función de transferencia que arroja cada una la diferencia, y si aplicamos ese zoom, ¿no?, a la gráfica, se podría observar cierta diferencia de amplitud una con respecto a la otra. Entonces, ¿qué pasa si el retardo, ¿no?, es mayor que el tiempo de muestreo? Aquí se asumiría entonces un retardo de transporte, y aquí entonces desarrollamos esta nueva diagrama de bloques, ¿no? Tenemos un tiempo de muestreo diferente, que es de 0.25 y un retardo de 0,75 segundos. Entonces vemos aquí que esto es un retardo de transporte por el hecho de que este valor es mayor que el tiempo de muestreo. ¿Sí? Tenemos nuestra planta, que también es diferente a la que hemos tratado a lo largo de la práctica. Entonces vamos a lo propio. Entonces desarrollamos por MATLAB. Tenemos aquí los códigos. Primero yo defino nuevamente la variable S, definimos la planta, el retardo, definimos el retardo, tenemos el Z, que este es la planta con el retardo, y el mantenedor, ok, desarrollamos eso allí, y aquí tenemos nuevamente, este es el trayecto, o sea, este es esta planta, ok, esto es en trayecto directo, ¿sí? Este es GZZ y este es GZZ1, es el mismo pero sin el retardo, ok. Entonces tenemos aquí calculando el lazo cerrado del sistema, ok, sin retardo, entonces vamos aquí y tenemos aquí el lazo cerrado también, pero con el retardo, ok. Tenemos entonces nuestras dos funciones de transferencia, perdón, esta es con el retardo y esta es sin el retardo. Entonces vamos aquí, función de transferencia sin el retardo, y este es con el retardo. De tantos códigos, tantas cosas, confunde el asunto, pero ahí se puede ver. Hay cálculo de las funciones de transferencia del sistema con retardo de 0,75 segundos para un T de muestreo de 0,25. Y aquí yo puse las etiquetas. El GZ1A es la función sin retardo. Esta la es sin retardo, a lazo cerrado, obviamente. Y GZZA es la que tiene el retardo. Esta es la que tiene el retardo. Entonces lo que hacemos es la gráfica. Podemos ver aquí nuestra gráfica. Se ve claramente el retardo. Aquí se ve un poco más pronunciado, ¿no?, el retardo de las
de las funciones del sistema. Dato curioso que como que mantiene la misma amplitud a pesar de que hay retardo. Y vamos a desarrollar ahorita otro retardo más y vamos a ver que a medida que se la hacemos retardar más la señal, la respuesta es un poco más inestable. Entonces aquí hacemos ¿qué cosa? Repetimos el procedimiento, pero le añadimos un retardo más grande que es de 1.75 segundos. Entonces hacemos en MATLAB todos estos cálculos para hallar nuestra función de transferencia a lazo cerrado, ¿ok? Usando el comando feedback, siempre para hallar el lazo cerrado de la función de transferencia o del sistema. Entonces tenemos nuestra función de transferencia aquí de la planta, o sea, en trayecto directo, y el de aquí es con trayecto directo y el de aquí es a lazo cerrado con el fulano retardo, ¿no? Entonces aquí hacemos nuestra gráfica, podemos ver que el retardo de 1.75 segundos es un poco más salvaje, ¿no? ¿Por qué? Porque ya empieza a tener un valor de sobreimpulso ya considerable, ¿ok? Entonces usando otra vez, llenamos las tablas en tiempo discreto, damos los valores, podemos ver que para los nuevos primeros periodos el de retardo de 1.75 no tiene cambios. ¿Por qué? Porque justamente está retardada, igual que el que le sigue tiene cierto retardo y empieza a cambiar, pero como que mantienen su misma valor de amplitud. De cierta forma llega un punto en que sí van cambiando los valores de amplitud. Entonces aquí hay una pregunta: ¿cómo cree usted que este sistema es impactado en su desempeño? Y yo pude responder aquí, bueno, podemos observar mediante las gráficas y los datos numéricos la respuesta temporal es que el impacto cambio que hay en el sistema a medida que añadimos retardo, más se alteran sus valores de sobreimpulso y su tiempo de retardo, haciendo el sistema menos eficaz y relativamente se mantienen sus valores de amplitud. Entonces podemos ver que sí hay una cierta diferencia y si hay cierto, el desempeño es un poco menos, ¿sí? Es menos eficiente el sistema cada vez que se añade retardo, porque empieza a tener valores y respuesta no deseada como pico de sobreimpulso, ¿ok? Entonces prácticamente esto es la práctica número 2 de nuestra asignatura dirigida por nuestra profesora Marlis Fernández sobre el sistema de control digital, analizando un poco lo que es el dominio temporal. Saludos, hasta luego.